El peso del desgaste. La lluvia golpeaba los cristales del pequeño apartamento donde Dylan vivía con Wendy. Cada gota parecía marcar un compás sombrío que resonaba en su pecho. El reloj en la pared tic-taqueaba con una constancia insoportable, llenando los vacíos de una conversación que no llegaba. Sentado en el sofá, con la espalda tensa y las manos entrelazadas, Dylan sentía como el silencio se convertía en un peso físico. Wendy estaba en la cocina, fingiendo interés en el hervidor que tardaba demasiado en calentar el agua. Él podía escuchar su respiración contenida, los movimientos calculados mientras sacaba una taza del estante. Era una rutina que había aprendido a interpretar con los años. Wendy evitaba el contacto cuando algo la molestaba. Pero esta vez, el malestar no era pasajero. Había crecido, extendiéndose como una sombra entre los dos, sofocando los momentos de cercanía que alguna vez los definieron. ¿Vas a seguir así todo el día?, preguntó Dylan, rompiendo el silencio con una voz que no lograba esconder su irritación. Wendy se detuvo en seco. El vapor del agua caliente empañaba el ambiente, pero no su mirada, que se giró hacia él cargada de reproche. ¿Así como?, respondió, su tono seco como el filo de un cuchillo. Dylan suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro, ya desordenado por horas de inquietud. No quería discutir, pero sentía que no había alternativa. Cada intento de conectar con ella parecía tropezar con una pared invisible. Evitándome. Fingiendo que no existo, dijo, su voz temblando levemente, más por frustración que por miedo. Wendy dejó la taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en el espacio pequeño, como un golpe final en una discusión sin palabras. Se giró hacia él, cruzando los brazos. ¿Y qué esperas que haga, Dylan? ¿Que actúe como si todo estuviera bien cuando no lo está? Esa frase encendió una chispa en él. No era la primera vez que tenían esta conversación, pero cada vez dolía más. Dylan se levantó del sofá, su altura imponente no lograba disimular la vulnerabilidad en sus ojos. Nada está bien porque tú nunca estás dispuesta a hablar. ¿Cómo esperas que arreglemos algo si siempre estás cerrada, siempre huyendo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que ambos conocían, pero rara vez enfrentaban. Wendy apretó los labios, luchando por mantener la compostura, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Y tú crees que hablar lo arregla todo?, dijo finalmente, su voz quebrada. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas, aunque sabía que ninguna bastaría. Hablar no cambia que siempre estás distraído, que siempre tienes algo más importante que yo. Ese golpe lo dejó sin aliento. Dylan retrocedió un paso, como si las palabras de Wendy hubieran sido un puñetazo directo al pecho. Durante meses, había estado intentando balancear el trabajo, las exigencias de su familia y su relación, pero en ese momento, se dio cuenta de que sus esfuerzos nunca fueron suficientes. ¿De verdad piensas eso?, preguntó en un susurro. Wendy asintió, con las lágrimas ahora rodando por sus mejillas. Pienso que hemos estado caminando en círculos durante años, Dylan. Y estoy cansada. Esa última frase fue como una daga. Dylan sintió como algo dentro de él se rompía. Quería gritar, pedirle que no se rindiera, pero las palabras no salían. En cambio, se hundió en el sofá nuevamente, derrotado. El peso del desgaste se sentía como una presencia tangible en la habitación, una tercera entidad que había estado alimentándose de su amor hasta dejarlo irreconocible. La lluvia seguía cayendo, el reloj seguía marcando el tiempo, y ambos se quedaron allí, atrapados en un silencio que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Dylan cerró los ojos, permitiéndose sentir el dolor sin restricciones por primera vez. La relación que tanto había valorado estaba desmoronándose, y en ese momento, no podía imaginar cómo detenerlo. Solo sabía que el desgaste no había empezado esa noche. Había sido un proceso lento y cruel que ninguno de los dos supo cómo combatir. El capítulo termina con Dylan mirando por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminan bajo la lluvia, preguntándose si todavía había algo que pudiera salvarlos o si ya era demasiado tarde. Un último intento. Dylan no podía quedarse quieto.
Cada fibra de su cuerpo pedía acción, un movimiento que pudiera romper el ciclo incesante de frialdad y reproches entre él y Wendy. A pesar de su agotamiento, no podía ignorar la pequeña chispa de esperanza que aún ardía en su interior, esa voz insistente que le susurraba que no todo estaba perdido. Esa noche, mientras conducía por las calles húmedas de la ciudad, decidió que haría algo especial. Algo grande. Un gesto que le recordara a Wendy todo lo que significaba para él, todo lo que estaba dispuesto a luchar. Un último intento, pensó, aferrándose a esas palabras como si fueran un salvavidas en un mar turbulento. La preparación. Dylan pasó las siguientes horas planeando cada detalle. No sería un simple gesto, tenía que ser algo que hablara directamente al corazón de Wendy. Recordó cuánto amaba los detalles simples pero significativos, las cosas que demostraban que la conocía de verdad. Se dirigió a la floristería que solían visitar juntos. El lugar estaba a punto de cerrar, pero convenció al dueño de que lo dejara entrar. Escogió cuidadosamente un ramo de lirios blancos, las flores que Wendy siempre decía que le recordaban la pureza de los comienzos. Después, pasó por la panadería donde preparaban su postre favorito, un pastel de chocolate con frutos rojos. Finalmente, Dylan regresó al apartamento y transformó la sala. Apagó las luces principales y encendió velas que colocó estratégicamente, dejando que sus llamas crearan un ambiente cálido e íntimo. Puso música suave, una lista de canciones que habían marcado los momentos más felices de su relación. Todo estaba listo. Ahora solo faltaba Wendy. El encuentro. Cuando Wendy llegó al apartamento, estaba visiblemente cansada. Su cabello estaba recogido de forma descuidada, y sus ojos reflejaban la fatiga de alguien que había tenido un día demasiado largo. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. La luz de las velas bailaba en las paredes, y el aroma de las flores llenaba el espacio. En el centro de la mesa del comedor estaba el ramo de lirios junto al pastel, con un pequeño cartel que decía, «Porque aún creo en nosotros». ¿Qué es esto, Dylan?, preguntó Wendy, con una mezcla de incredulidad y confusión en su voz. Él salió de la cocina, con las manos todavía temblorosas. Vestía una camisa que ella le había regalado, intentando verse lo mejor posible para la ocasión. Que es mi manera de decirte que no quiero rendirme. Que aún creo que podemos recuperar lo que teníamos. Por un momento, los ojos de Wendy se suavizaron, pero rápidamente volvió a tensarse. ¿Recuperar? Dylan, llevamos meses intentando. ¿Qué cambia esto? Su tono era más de cansancio que de reproche, pero las palabras cayeron sobre él como un balde de agua fría. Que lo sé. Pero esto no es solo un gesto, Wendy. Es una promesa. Una promesa de que estoy dispuesto a cambiar, a escuchar, a ser mejor. Solo, dame esta noche. Ella dudó. Sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en las velas, las flores, el pastel. Finalmente, soltó un suspiro y se dejó caer en el sofá. Está bien, Dylan. Una noche. La velada. Dylan sirvió una cena que había preparado con esmero, una combinación de los platillos favoritos de ambos. Mientras comían, intentó recordar momentos felices, historias que los hacían reír en el pasado. Al principio, Wendy permaneció distante, pero poco a poco sus defensas comenzaron a bajar. Hubo risas breves, sonrisas tímidas, y por un momento, Dylan sintió que estaba logrando lo imposible. Después de la cena, bailaron. Era un movimiento torpe, sin coordinación, pero no les importaba. Dylan la sostuvo con fuerza, sintiendo como el ritmo de su respiración se sincronizaba con el suyo. Era como si, por un breve instante, el tiempo se detuviera y todo volviera a ser como antes. El colapso. Pero las emociones contenidas durante tanto tiempo eran una bomba de tiempo. Mientras la noche avanzaba, algo en Wendy pareció quebrarse. Y no puedo, Dylan. No puedo seguir fingiendo que esto arregla todo, dijo de repente, apartándose de sus brazos. Dylan la miró, desconcertado. No estoy pidiendo que arreglemos todo de una vez. Solo quiero que sepas cuánto te amo y que estoy dispuesto a intentarlo. Wendy negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y intentarlo? Dylan, llevamos años intentando.
y siempre termina igual. No es solo tu culpa, ni la mía. Es que estamos rotos. Las palabras eran como dagas. Dylan sintió como el aire abandonaba sus pulmones, dejándolo vacío. Quería argumentar, suplicarle, pero sabía que Wendy tenía razón en algún nivel. Ella tomó su abrigo y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró hacia él. Gracias por esto. De verdad. Pero no sé si podemos salvarlo. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Dylan solo en la habitación iluminada por velas. El silencio era ensordecedor, y el peso de la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Se dejó caer en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Su último intento, su gran esfuerzo, parecía haber sido en vano. Pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, una nueva emoción comenzó a surgir en su interior, una mezcla de culpa, ira y determinación. A pesar del fracaso, algo dentro de él se negaba a rendirse. Esta no sería la última palabra entre ellos. No podía hacerlo. La decisión dolorosa. Los días que siguieron al fallido intento de Dylan se sintieron como un purgatorio. El apartamento, que alguna vez había sido un refugio cálido, se había transformado en un lugar frío y lleno de sombras. Las velas apagadas, el ramo de lirios marchito en la mesa, y el pastel sin terminar eran recordatorios constantes de su fracaso. Dylan intentó llamar a Wendy varias veces, pero cada llamada terminaba en el buzón de voz. Los mensajes que le enviaba, escritos con un dolor que le consumía, quedaban sin respuesta. Era como si ella hubiera decidido desvanecerse de su vida sin dejar rastro. Una tarde, mientras miraba por la ventana hacia el cielo gris, sintió como algo se quebraba en su interior. Había llegado al límite. La lucha constante, los intentos fallidos, y el desgaste emocional habían drenado toda su energía. Por primera vez en mucho tiempo, consideró que tal vez lo mejor sería dejarla ir. La resolución interna. Dylan pasó horas reflexionando. Cada momento con Wendy desfilaba en su mente como una película. Recordó las risas, los viajes, los sueños compartidos, pero también recordó las discusiones, las miradas vacías y los silencios llenos de reproches. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar sería una de las más dolorosas de su vida, pero también entendía que quedarse atrapado en un ciclo de sufrimiento solo los destruiría a ambos. Esa noche, sentado frente a una copa de vino medio vacía, tomó la resolución: terminaría la relación. El encuentro final. Dylan decidió enfrentarla en persona. No podía permitir que todo terminara con un mensaje o una llamada. Sabía que merecían algo más digno. Wendy aceptó reunirse con él después de varios intentos de contacto. Escogieron un café pequeño, uno de los primeros lugares donde habían salido juntos. La ironía del lugar no pasó desapercibida para Dylan, pero no dijo nada al respecto. Cuando llegó, Wendy ya estaba allí. Tenía un semblante sereno, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había llorado demasiado. Dylan se sentó frente a ella, sintiendo que el corazón le latía con una intensidad dolorosa. «Y gracias por venir», dijo él, rompiendo el silencio inicial. Wendy asintió, jugando con la cucharilla en su café. «¿Qué querías decirme?». Dylan tomó una respiración profunda, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Wendy, te amo. Siempre te he amado. Pero no podemos seguir así. Nos estamos haciendo daño, y no sé cómo arreglarlo». La voz de Dylan temblaba, pero continuó. «Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que no sea conmigo». Wendy lo miró fijamente, y por un momento, Dylan vio una mezcla de dolor y alivio en su rostro. «Yo también te amo, Dylan», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «pero tienes razón. Nos hemos perdido». La conversación final. Lo que siguió fue una conversación cargada de emociones. Ambos hablaron con una honestidad brutal, reconociendo sus errores y compartiendo las heridas que habían acumulado durante años. Wendy admitió que había guardado resentimientos, cosas que nunca dijo porque no sabía cómo expresarlas. Dylan, por su parte, confesó que había priorizado cosas equivocadas, dejando que su relación se desmoronara lentamente. Cada palabra era como una descarga eléctrica, despertando emociones que habían estado enterradas.
Había lágrimas, momentos de silencio pesado y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. ¿Por qué tiene que ser así?, preguntó Dylan en un momento, su voz quebrada. Wendy negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Porque a veces el amor no es suficiente, Dylan. A veces, simplemente no sabemos cómo cuidarlo. La separación. Cuando salieron del café, ambos sabían que ese sería el último adiós. Caminaron juntos por un rato, sin hablar, dejando que el frío de la noche les envolviera. Al llegar a una esquina, se detuvieron. «Cuídate, Dylan», dijo Wendy, dándole una última mirada cargada de tristeza y cariño. «Tú también, Wendy», respondió él, sintiendo como su corazón se partía en 1000 pedazos. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo entre la multitud. Dylan se quedó allí, viendo cómo se alejaba, sintiendo que cada paso que daba era un golpe más a su alma. El vacío. De regreso en el apartamento, Dylan sintió un vacío indescriptible. Se sentó en el sofá, mirando el espacio que alguna vez compartieron. La decisión había sido la correcta, pero eso no hacía que doliera menos. Por primera vez en años, Dylan estaba solo. Y aunque el dolor era insoportable, también sentía algo nuevo, una tenue sensación de liberación. Quizás, solo quizás, este sería el comienzo de algo diferente. Algo que aún no podía comprender. Ecos del pasado. La noche era un mosaico de luces y sombras que se reflejaban en las calles mojadas. Dylan caminaba sin rumbo, sus manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta y su mente atrapada en un torbellino de recuerdos. Cada rincón de la ciudad parecía susurrarle fragmentos del pasado, momentos de felicidad y angustia que se negaban a desvanecerse. No podía evitarlo. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente al abismo de su memoria. Pasó frente a la librería donde él y Wendy habían pasado horas eligiendo libros que jamás terminaron de leer. El escaparate estaba decorado con luces navideñas, un contraste cruel con la tristeza que lo envolvía. Un impulso lo llevó a entrar. El aire estaba impregnado del aroma a papel y café, exactamente como lo recordaba. Mientras recorría los estantes, sus dedos rozaron la portada de un libro que Wendy había querido comprar pero que nunca lo hizo. Demasiado caro, había dicho entre risas, aunque Dylan sabía que simplemente no quería aceptar que él se lo regalara. ¿Se lo lleva?, preguntó una voz detrás de él, sobresaltándolo. El dependiente lo miraba con una sonrisa amable. Dylan negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No, gracias. Dejó el libro en su lugar y salió de la tienda, sintiendo que el aire frío de la noche le golpeaba con fuerza. El encuentro inesperado. Mientras caminaba por una calle adoquinada, una risa familiar lo detuvo en seco. Giró la cabeza rápidamente, buscando el origen del sonido. Allí estaba ella. Wendy, parada frente a un restaurante, con una sonrisa que hacía tiempo no veía. Pero no estaba sola. Un hombre estaba junto a ella, sosteniendo su abrigo mientras ella hablaba animadamente. La escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El mundo pareció ralentizarse mientras observaba cómo ella reía, como el hombre le rozaba el hombro con una familiaridad que le resultaba insoportable. Dylan sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza, y algo más profundo, un vacío que lo consumía. Quiso acercarse, exigir respuestas, pero sabía que no tenía derecho. Había tomado la decisión de dejarla ir. Sin embargo, sus pies parecían clavados al suelo, incapaces de moverse mientras los observaba entrar al restaurante. El conflicto interno. El resto de la noche fue un caos mental. Dylan regresó a su apartamento y se sirvió un vaso de whisky, buscando ahogar el dolor que lo invadía. La imagen de Wendy con otro hombre seguía proyectándose en su mente como un eco persistente. ¿Cómo puede seguir adelante tan rápido?, murmuró en voz alta, su voz cargada de amargura. Pero en el fondo, sabía que no era justo culparla. Había sido él quien puso fin a la relación. Había sido él quien dijo las palabras que marcaron su separación. Aún así, no podía evitar sentir que el universo le estaba jugando una broma cruel. Revisó su teléfono, casi por instinto, y se encontró mirando las fotos que aún no había eliminado. Allí estaban,
sonriendo frente al mar, abrazados en una montaña, riendo en una tarde de lluvia. Cada imagen era una punzada directa al corazón. La nota encontrada. Mientras revisaba las cosas en su escritorio, encontró algo que no esperaba, una carta escrita por Wendy. Era una de las muchas que ella solía dejarle cuando quería expresar algo que no podía decir en voz alta. Con las manos temblorosas, Dylan abrió la carta y comenzó a leer. Dylan. Hay cosas que no sé cómo decirte cara a cara. A veces siento que nos estamos perdiendo, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te he amado. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando discutimos o cuando siento que estamos demasiado lejos el uno del otro. Tú eres mi hogar, mi refugio. Espero que podamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. La fecha de la carta era de varios meses antes. Era evidente que Wendy había intentado salvar la relación mucho antes de que él se diera cuenta de la gravedad de la situación. El peso de la culpa lo golpeó con fuerza. Había estado tan absorto en sus propios problemas que no había visto las señales, no había entendido cuánto estaba sufriendo Wendy. La decisión de confrontar el pasado. Esa noche, Dylan no pudo dormir. Los ecos del pasado seguían resonando en su mente, empujándolo a tomar una decisión. No podía seguir viviendo atrapado en un ciclo de culpa y dolor. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo, aunque le costara enfrentarse a sus propios errores. Al amanecer, tomó su chaqueta y salió del apartamento. Esta vez no caminaría sin rumbo. Tenía una dirección en mente, un lugar que sabía que debía visitar, el apartamento de Wendy. El camino hacia allí estuvo lleno de adrenalina y dudas. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella al verlo después de todo lo que había pasado? Pero una cosa era clara, no podía seguir huyendo de su pasado. Cuando llegó a la puerta de Wendy, su corazón latía con fuerza. Levantó la mano para tocar, pero se quedó congelado por un instante, sintiendo el peso de todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Finalmente, golpeó suavemente la puerta. El sonido de los pasos de Wendy acercándose al otro lado fue como un trueno en el silencio de la mañana. La puerta se abrió, y allí estaba ella, con una expresión de sorpresa y cautela en su rostro. «Dylan, ¿qué haces aquí?» La pregunta quedó flotando en el aire mientras Dylan reunía el valor para responder, sabiendo que las próximas palabras podrían cambiarlo todo. El espejo de la verdad. La puerta se cerró detrás de Dylan con un sonido seco, aislándolo del ruido del mundo exterior. El apartamento de Wendy era un lugar que conocía demasiado bien, pero algo había cambiado. Los muebles seguían en el mismo lugar, las paredes mantenían las mismas fotos y cuadros, pero el ambiente era diferente, más frío, como si reflejara la distancia que ahora existía entre ellos. Wendy lo miraba con los brazos cruzados, claramente incómoda con su presencia. «¿Y qué quieres, Dylan?», preguntó, rompiendo el silencio. Su tono era tranquilo, pero sus ojos delataban una mezcla de cansancio y cautela. Dylan tragó saliva, sintiendo que el peso de las palabras que debía decir lo aplastaba. «Necesito hablar contigo. Necesito entender qué pasó, cómo llegamos hasta aquí», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «No puedo seguir con esta sensación de que todo terminó sin que lo enfrentemos realmente». Wendy dejó escapar un suspiro, como si hubiera estado esperando esta conversación, pero temiéndola al mismo tiempo. «¿Y ahora te importa entenderlo? ¿Por qué no lo intentaste antes?», preguntó, su tono subiendo ligeramente, reflejando un dolor que aún ardía en su interior. El enfrentamiento. La tensión en el ambiente era palpable. Dylan sintió que el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. «Tienes razón, debería haberlo hecho antes», admitió, mirándola directamente a los ojos. «Pero estaba perdido, Wendy. Perdido en mis propios errores, en mi orgullo. Y ahora estoy aquí porque no puedo seguir viviendo sin enfrentar la verdad». Wendy se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en él. Luego se acercó a la ventana, dejando que la luz del sol iluminara su rostro. «La verdad», murmuró, como si saboreara la palabra. «La verdad es que ambos fallamos, Dylan. Tú te alejaste primero, pero yo también fui cobarde. Guardé tantas cosas,
tantas emociones, porque tenía miedo de que, si las decía, todo se desmoronaría. Dylan sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Wendy eran como un espejo que reflejaba todas las veces que había ignorado las señales, todas las oportunidades que había dejado pasar para arreglar lo que se rompía entre ellos. Wendy, nunca quise hacerte daño. Pero sé que lo hice. Y lo siento más de lo que puedo expresar. Ella se giró para mirarlo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿De verdad lo sientes, Dylan? ¿O simplemente sientes que perdiste algo que no supiste cuidar? La pregunta lo golpeó como un rayo. Dylan sabía que había verdad en sus palabras. Había pasado tanto tiempo enfocado en sus propios problemas, en sus propios sentimientos, que había descuidado lo que realmente importaba: ella, ellos, su relación. La revelación dolorosa. Wendy caminó hacia la mesa del comedor y sacó una pequeña caja de madera que Dylan reconoció al instante. Era la caja donde guardaban recuerdos importantes de su relación: entradas de cine, notas escritas a mano, pequeñas fotos Polaroid. «Mira esto», dijo, colocando la caja frente a él. Dylan abrió la caja con cuidado, como si temiera que los recuerdos dentro de ella lo devoraran. Cada objeto era un testimonio de los momentos felices que habían compartido, pero también un recordatorio de cuánto habían perdido. Cada vez que guardaba algo en esta caja, era porque creía que estábamos construyendo algo para siempre, dijo Wendy, su voz temblando ligeramente. Pero poco a poco, esta caja dejó de ser un refugio y se convirtió en un ataúd para nuestra relación. Dylan sintió que el pecho se le comprimía. Nunca quise que terminara sintiéndote así, Wendy. Pero entiendo ahora por qué lo hiciste. La catarsis. Lo que siguió fue una conversación llena de lágrimas, recriminaciones y confesiones. Wendy habló de las veces que sintió que no era suficiente, de las noches en que lloró sola mientras Dylan parecía ausente. Dylan, por su parte, confesó sus inseguridades, su miedo a fracasar como pareja, y cómo había permitido que ese miedo lo paralizara. A medida que hablaban, las barreras que habían construido entre ellos comenzaron a derrumbarse. Cada palabra era un paso hacia una verdad que ambos habían evitado durante demasiado tiempo. Wendy, no puedo cambiar el pasado, pero quiero aprender de él. Quiero ser alguien mejor, incluso si eso significa dejarte ir, dijo Dylan, su voz llena de sinceridad. Wendy lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Dylan, no sé si podemos volver a lo que éramos. Pero agradezco que estés aquí, enfrentando esto conmigo. El momento decisivo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Al final, ambos sabían que todavía quedaba un camino por recorrer, pero también entendían que enfrentarse al pasado era el primer paso para encontrar paz, ya fuera juntos o separados. Wendy tomó la caja de recuerdos y la cerró cuidadosamente. Creo que necesito tiempo para descubrir quién soy sin nosotros, Dylan, dijo, con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Dylan asintió, aunque cada fibra de su ser quería aferrarse a ella. Lo entiendo. Y estaré aquí si algún día decides que podemos intentarlo de nuevo. Esa noche, Dylan dejó el apartamento con una extraña sensación de alivio y dolor. Había enfrentado sus errores, había mirado directamente al espejo de la verdad, y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, al menos sabía que había dado un paso hacia la redención. El camino de la redención. La puerta del apartamento de Wendy se cerró detrás de Dylan, dejando un eco que reverberó en su pecho. Caminó por las calles nocturnas de la ciudad, sintiendo el peso de cada paso, como si la gravedad misma estuviera decidida a retenerlo en ese instante. Pero algo dentro de él se encendió esa noche, una chispa de claridad, de propósito. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también entendió que había llegado el momento de construir un futuro más digno, para él y, quizás algún día, para ella. El renacimiento doloroso. Los días que siguieron estuvieron marcados por un esfuerzo consciente de Dylan por enfrentarse a sí mismo. Se miró en el espejo con una franqueza que antes le había resultado imposible. Vio a un hombre consumido por el orgullo, el egoísmo y el miedo. Pero también vio a alguien capaz de cambiar, si tenía el valor de hacerlo. Empezó por lo más difícil, revisar sus errores. Volvió a las notas de Wendy, a los recuerdos en la caja de madera que había dejado en su apartamento.
Cada carta y fotografía era un testimonio de lo que había sido y de lo que había perdido. Pero más que nostalgia, sintió una profunda determinación de aprender de esos momentos. Una tarde, sentado frente a un cuaderno en blanco, Dylan comenzó a escribir. No era una carta para Wendy, sino para sí mismo. En ella, enumeró todas las veces que había fallado, todas las oportunidades que había dejado escapar y, lo más importante, todas las cosas que debía hacer para convertirse en alguien mejor. La transformación interna. El primer paso fue reconectar con las personas que había descuidado. Llamó a su hermana, con quien no hablaba desde hacía meses, y le pidió perdón por haberse distanciado. Volvió a visitar a sus padres, llevando consigo una sinceridad que no había mostrado en años. Estas pequeñas acciones empezaron a llenar el vacío que sentía en su interior. Dylan también comenzó a buscar ayuda profesional. Durante su primera sesión con un terapeuta, sintió cómo se liberaba una avalancha de emociones reprimidas. Por primera vez, habló de su miedo al fracaso, de su incapacidad para abrirse verdaderamente, y de cómo esos patrones habían afectado no solo su relación con Wendy, sino también consigo mismo. Y el cambio no ocurre de la noche a la mañana, Dylan, le dijo el terapeuta al final de la sesión. Pero el hecho de que estés aquí significa que ya has dado el primer paso. La búsqueda del perdón. Con el tiempo, Dylan comenzó a trabajar en su redención no solo emocional, sino también física. Retomó su amor por correr, algo que había abandonado cuando la relación con Wendy comenzó a deteriorarse. Cada mañana salía al parque, dejando que el frío aire de la madrugada limpiara su mente. Con cada kilómetro que corría, sentía que se deshacía de una capa de culpa y dolor. Un día, mientras corría, pasó frente al café donde había tenido su última conversación con Wendy antes de la ruptura. Se detuvo, su respiración agitada, y decidió entrar. Se sentó en la misma mesa, recordando las palabras que habían marcado ese momento. No puedo seguir huyendo de esto, murmuró para sí mismo. En ese café, tomó una servilleta y comenzó a escribir. Las palabras fluían desde lo más profundo de su ser. Wendy, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirlo. Estoy aprendiendo a ser alguien mejor, no para intentar recuperarte, sino porque tú me mostraste que podía hacerlo. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía. Gracias por ser mi espejo, aunque la imagen que vi en él a veces me doliera. No sé si el destino nos cruzará de nuevo, pero quiero que sepas que siempre estaré agradecido por haberte conocido. Un encuentro inesperado. Semanas después, mientras Dylan se sentía más centrado en su proceso de cambio, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en una librería, revisando un libro sobre desarrollo personal que había captado su atención, cuando escuchó una voz familiar. «¿Dylan?». Se giró, y allí estaba Wendy. Llevaba una bufanda roja y un abrigo que acentuaba el brillo de sus ojos. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Wendy, murmuró, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ella sonrió levemente, aunque había una cautela en su expresión. No esperaba encontrarte aquí. La conversación que siguió fue extrañamente natural. Hablaron sobre libros, sobre los cambios que ambos habían experimentado en las últimas semanas. Dylan notó que Wendy parecía más tranquila, más segura de sí misma, y sintió una mezcla de admiración y melancolía. En un momento, ella mencionó la caja de recuerdos que había dejado en su apartamento. «La abrí hace unos días», dijo Wendy. «Me hizo darme cuenta de que, aunque las cosas no salieron como esperábamos, hubo mucho amor entre nosotros». Dylan asintió, sintiendo que sus palabras eran un bálsamo para su alma. «Ese amor me cambió, Wendy. Me mostró quién quiero ser». La encrucijada. Al despedirse, Dylan sintió que algo había cambiado entre ellos. No había promesas de reconciliación ni declaraciones de amor, pero había una comprensión mutua, un respeto renovado. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, Dylan sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho comenzaba a aliviarse. El camino de la redención no había terminado, pero al menos sabía que estaba en la dirección correcta. La transformación continua. El resto del camino fue un viaje de autodescubrimiento y propósito. Dylan encontró una nueva pasión en el voluntariado, ayudando a jóvenes a superar sus propios miedos e inseguridades.
Cada historia que escuchaba, cada consejo que daba, lo acercaba más a la versión de sí mismo que quería ser. Aunque no sabía qué le deparaba el futuro con Wendy, sabía que el hombre que estaba construyendo sería digno de cualquier oportunidad que la vida le ofreciera. Porque al final, el verdadero camino de la redención no era para recuperar a alguien más, sino para encontrarse a sí mismo. Las cicatrices del amor. El amanecer rompió sobre la ciudad, pintando el cielo con un degradado de tonos anaranjados y púrpuras. Dylan, sentado en el balcón de su pequeño departamento, miraba el horizonte con una mezcla de nostalgia y determinación. Habían pasado meses desde que había comenzado su camino de redención, pero las cicatrices de su amor por Wendy seguían siendo un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que había aprendido. A veces, en las noches más silenciosas, podía sentir el peso de aquellas conversaciones no dichas, de los abrazos que se quedaron atrapados en su pecho, y de las miradas que, en su momento, había dado por sentado. Las cicatrices, aunque invisibles, ardían como si fueran nuevas. El reencuentro con el dolor. Una tarde, mientras revisaba su buzón, Dylan encontró una carta que no esperaba. Era de Wendy. Sus manos temblaron mientras la abría, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Dentro, había un papel escrito con la letra delicada y elegante que tanto conocía. Dylan. Quería escribirte porque he estado pensando mucho en nosotros. En lo que fuimos, en lo que no supimos ser, y en lo que hemos aprendido separados. A veces siento que nuestras vidas están unidas por un hilo que, aunque frágil, nunca se rompe del todo. Esta carta no es una puerta a lo que éramos, sino una ventana a lo que podríamos entender. Si estás dispuesto, me gustaría que hablemos, sin expectativas, sin promesas, solo como dos personas que compartieron algo inmenso y quieren encontrar paz. Wendy. Las palabras se clavaron en su pecho como un puñal. No porque dolieran, sino porque despertaron algo que había tratado de enterrar, el deseo de sanar completamente esa herida, incluso si eso significaba enfrentarse al dolor más profundo. El encuentro decisivo. Días después, Dylan se encontró caminando hacia el parque donde Wendy le había pedido encontrarse. Cada paso se sentía como un salto al vacío. Cuando la vio, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol, su corazón se detuvo por un instante. Wendy estaba más hermosa que nunca, con un aura de serenidad que no había visto en ella antes. Cuando lo vio, sonrió, pero sus ojos tenían esa profundidad que solo el dolor y la introspección podían otorgar. Y gracias por venir, dijo ella mientras él se sentaba a su lado. Y gracias por pedírmelo, respondió Dylan, con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. La conversación comenzó con torpeza, llena de silencios incómodos y palabras medidas. Pero pronto, las emociones reprimidas comenzaron a aflorar. Wendy habló de cómo había sentido que se perdía a sí misma en la relación, de cómo había aprendido a ser más fuerte al enfrentarse a su propia soledad. Siempre tuve miedo de que, si hablaba, destruiría lo poco que quedaba entre nosotros, confesó ella, con lágrimas brillando en sus ojos. Pero ahora entiendo que el silencio también puede destruir. Dylan asintió, sintiendo que cada palabra de Wendy resonaba en sus propias cicatrices. Yo me perdí en mi propio egoísmo, admitió. Estaba tan atrapado en mis miedos que no me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que fue demasiado tarde. La montaña rusa emocional. Mientras hablaban, las emociones fluctuaban entre el dolor, la nostalgia y, en momentos, una ligera esperanza. Recordaron los momentos felices, las risas que habían compartido, y también las discusiones que los habían desgastado. Nunca fue tu culpa completamente, Dylan, dijo Wendy en un momento. Ambos nos perdimos en el camino, pero creo que eso nos llevó a donde estamos ahora. La conversación se tornó más intensa cuando comenzaron a hablar de sus mayores heridas. ¿Recuerdas aquella vez que cancelaste nuestra escapada de fin de semana sin siquiera explicarme por qué? Preguntó Wendy, con un tono más firme. Me sentí tan invisible, tan insignificante. Dylan bajó la mirada, recordando con dolor aquel momento. Lo recuerdo, y no tengo excusas. Estaba tan asustado de comprometerme plenamente que tomé decisiones estúpidas. Wendy lo miró fijamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. Voy entiendo algo, Dylan. Las cicatrices que tenemos no son solo tuyas o mías.
son nuestras. Y, aunque duelan, también son un recordatorio de que amamos con intensidad, aunque no supimos hacerlo bien. El lado del perdón. De repente, un grito rompió la conversación. Un hombre corría por el parque, seguido de cerca por otro que lo perseguía mientras pedía ayuda. Sin pensarlo, Dylan se levantó y corrió tras el hombre. La adrenalina se apoderó de él mientras esquivaba a los transeúntes y se lanzaba por el césped húmedo. Finalmente, logró alcanzarlo y detenerlo, ayudando a recuperar el bolso que había robado. Cuando regresó a la banca, sofocado y con la camisa arrugada, Wendy lo miraba con una mezcla de asombro y risa. «Siempre tan impulsivo», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «Pero gracias a eso, muchas veces me hiciste sentir protegida». Dylan sonrió, tratando de recuperar el aliento. «Quizás, en otra vida, debí dedicarme a ser héroe de parques». Ambos rieron, y por un momento, la tensión que los envolvía se disipó. El significado de las cicatrices. Cuando finalmente se despidieron, algo había cambiado. No era una reconciliación en el sentido tradicional, pero tampoco era un cierre. Era un entendimiento mutuo, una aceptación de que las cicatrices que llevaban eran parte de quienes eran ahora. Wendy le dio un abrazo antes de irse, un gesto cargado de calidez y sinceridad. «Gracias por venir, Dylan. Quizás nuestras cicatrices nunca desaparezcan, pero al menos ahora sé que no las llevo sola». Dylan la vio alejarse, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba. Las cicatrices del amor estaban allí para recordarle no solo el dolor, sino también la intensidad con la que había vivido. Y, mientras caminaba hacia su casa, supo que esas cicatrices no lo definían, pero sí lo habían transformado. Porque el amor, con todas sus alegrías y sufrimientos, deja marcas que nunca desaparecen, pero que también nos enseñan a ser más fuertes, más sabios y, en última instancia, más humanos. El renacer del individuo. La mañana comenzaba a despuntar cuando Dylan despertó, no por la alarma, sino por una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Era el amanecer de algo nuevo, aunque aún no podía definir exactamente qué. Se sentía diferente, no solo por dentro, sino en cada aspecto de su ser. Las cicatrices que tanto había temido se habían transformado en marcas de aprendizaje, y por primera vez en años, sentía que el hombre que veía en el espejo era alguien digno. La decisión de dejar ir. Esa mañana, Dylan hizo algo que había postergado durante meses. Abrió el cajón donde guardaba las cartas y recuerdos de Wendy. Aquel rincón había sido su refugio en los días más oscuros, pero también una prisión emocional. Uno a uno, examinó los objetos que contenían fragmentos de un amor que había moldeado su vida. Cuando tomó la última carta, se dio cuenta de que ya no necesitaba aferrarse a ellos para recordar el impacto de Wendy en su vida. Sus lecciones, sus risas, incluso las lágrimas, estaban grabadas en él de una manera mucho más profunda que cualquier objeto físico. «Y gracias por todo lo que me diste, Wendy», susurró, mientras colocaba cada carta y fotografía en una caja que decidió donar a la memoria del pasado. El inicio de nuevos retos. En los días siguientes, Dylan comenzó a construir algo que había estado postergando, una nueva vida enfocada en su propio bienestar y en el impacto positivo que podía generar en los demás. Decidió inscribirse en un programa de mentoría para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Quería compartir con ellos lo que había aprendido sobre enfrentar los propios miedos y superar las cicatrices emocionales. La primera sesión con sus estudiantes fue un torbellino de emociones. Dylan, que alguna vez había temido abrirse incluso con la persona que más amaba, se encontró compartiendo su historia con un grupo de jóvenes cuyos ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Nadie les promete que será fácil», les dijo. «Pero si están dispuestos a enfrentar sus propias sombras, les aseguro que encontrarán una luz más brillante de lo que imaginan». Uno de los chicos levantó la mano. «¿Y qué pasa si ya lo hemos perdido todo?», preguntó con voz temblorosa. Dylan lo miró fijamente antes de responder. «Así lo has perdido todo, entonces no tienes nada que te ate. Ese es el mejor punto de partida, porque desde ahí puedes construir lo que quieras». La conquista del miedo. A medida que Dylan se sumergía en su nueva rutina, enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida, perdonarse completamente por sus errores. Aunque había avanzado mucho,
aún había momentos en los que su mente lo arrastraba de vuelta a esos instantes de duda y fracaso. Fue durante una sesión de meditación que Dylan tuvo un momento de claridad. La instructora, una mujer de voz suave y mirada firme, lo guió a través de un ejercicio de visualización. «Imagina tu dolor como un río», dijo ella. «No intentes detenerlo, déjalo fluir. Observa cómo arrastra los escombros de tus miedos, de tus arrepentimientos, y cómo, al final, se encuentra con un océano inmenso. Ese océano es tu nueva vida, listo para recibirte». En ese instante, Dylan entendió algo profundo: el perdón no era un destino, sino un viaje. Y aunque el camino era largo, estaba dispuesto a recorrerlo. El encuentro con uno mismo. Una noche, mientras corría por el parque, Dylan sintió algo diferente. No era la intensidad del esfuerzo físico ni la brisa fría en su rostro. Era una sensación de plenitud, como si finalmente hubiera alcanzado una conexión genuina con su propia esencia. Se detuvo junto al lago, donde el reflejo de la luna iluminaba las aguas tranquilas. Miró su propio reflejo, y por primera vez, no vio al hombre que había decepcionado a Wendy ni al que había huido de sus propios sentimientos. Vio a un hombre que había caído, pero que también había tenido el valor de levantarse y enfrentar sus demonios. En ese momento, Dylan se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar validación en el amor de otra persona. Había encontrado algo más valioso: el amor por sí mismo. Un mensaje de esperanza. Una semana después, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado. Era de Wendy. No era una carta de reconciliación, ni un intento de revivir lo que habían tenido, sino una nota breve que contenía una sola frase. «Estoy feliz de que hayas encontrado tu camino. Siempre desearé lo mejor para ti». Dylan sonrió al leerlo, sintiendo una calidez que llenaba su pecho. Respondió con una frase igual de breve. «Gracias por mostrarme cómo encontrarlo. También deseo lo mejor para ti». No hubo más intercambios. No eran necesarios. El renacer del individuo. Con el paso del tiempo, Dylan se convirtió en un pilar en su comunidad, ayudando a otros a enfrentar sus propios desafíos y mostrando que incluso las cicatrices más profundas pueden transformarse en fuerza. Sus estudiantes comenzaron a confiar en él, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque entendían que había recorrido el camino que ellos apenas comenzaban a transitar. En una de las reuniones, uno de los chicos le dijo: «Eres como un árbol que creció en medio de una tormenta. Tus raíces son profundas, pero tus ramas nos dan sombra». Dylan rió, sintiéndose honrado por las palabras. «Todos podemos ser ese árbol», respondió. «Solo necesitamos el coraje de enfrentarnos a la tormenta». Un futuro sin límites. El renacer de Dylan no fue un final, sino un comienzo. La vida le ofrecía ahora un horizonte ilimitado, lleno de posibilidades que antes no se había atrevido a imaginar. Las cicatrices seguían allí, pero ahora eran un recordatorio de su fortaleza y de todo lo que había superado. Mientras caminaba hacia su próxima sesión con los jóvenes, sintió una profunda gratitud. Por el amor que lo había transformado, por el dolor que lo había moldeado, y por el futuro que, ahora lo sabía, era suyo para construir. Porque el verdadero renacer no es olvidar el pasado, sino abrazarlo como parte del viaje hacia algo mucho más grande, el descubrimiento del propio poder para cambiar, crecer y amar de nuevo. La historia de Dylan es un testimonio poderoso de la transformación personal, de la lucha interna y del proceso de redención. En cada capítulo, a lo largo de las experiencias que comparte con Wendy, con su entorno y consigo mismo, se despliega un viaje emocional que refleja las complejidades del amor, el arrepentimiento, el perdón, sobre todo, la capacidad de cambiar. Esta narrativa no solo nos habla de una relación rota, sino de cómo las personas, al enfrentarse a sus propios errores y limitaciones, pueden encontrar un camino hacia la sanación y la autoaceptación. En la base de la historia se encuentra el conflicto universal del ser humano, la lucha entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Dylan, como muchos de nosotros, se encuentra atrapado en las trampas de su ego, su miedo y su orgullo, los cuales lo mantienen en un ciclo de autodestrucción. La relación con Wendy se convierte en un reflejo de esas luchas internas, de esos errores no solo cometidos, sino también no reconocidos o no comprendidos en su totalidad.
Es en este punto donde la historia se convierte en un espejo para el lector, un espejo que refleja nuestras propias dificultades para enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra personalidad. Lo más revelador es que la sanación de Dylan no depende de la reconciliación con Wendy, sino de su capacidad para mirar hacia adentro, para entender que el proceso de cambio comienza con el reconocimiento de los propios defectos. Es fácil culpar a los demás por el fracaso de una relación, por los desencuentros y las incomodidades, pero el verdadero coraje radica en asumir la responsabilidad de lo que uno mismo ha hecho mal. La historia ilustra que el verdadero perdón no solo consiste en perdonar a los demás, sino en aprender a perdonarse a uno mismo. En soltar el peso de los errores pasados y en usar esos aprendizajes como una base para el crecimiento futuro. El camino de Dylan está lleno de altibajos, momentos de desesperación y de iluminación, y es precisamente esta dualidad la que le otorga una belleza particular. El proceso de autodescubrimiento no es lineal ni fácil, es un constante enfrentamiento con la verdad, una verdad que a veces duele profundamente. Pero es a través de ese dolor que Dylan comienza a reconstruirse, redescubriendo la importancia de sus relaciones, de sus pasiones y, finalmente, de sí mismo. El hecho de que pueda mirar hacia el futuro con esperanza, sin importar que Wendy y él no estén juntos, subraya un punto esencial: la verdadera libertad emocional no reside en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad para crear paz interior. Wendy, por otro lado, juega un papel crucial en esta evolución, no solo como la mujer que lo amó, sino también como la persona que, al irse, le enseñó a Dylan la lección más valiosa: la importancia de dejar ir. El amor, en su forma más pura, no es una posesión ni un apego, sino un acto de generosidad y de entendimiento. Aunque la relación entre Dylan y Wendy se desgasta, su amor mutuo no desaparece, y eso es lo que hace que ambos encuentren, al final, un espacio de paz. Wendy representa esa parte del proceso de sanación que requiere distancia, reflexión, en muchos casos, un desapego amoroso para que cada uno crezca y se convierta en la persona que debe ser. Al final, la historia de Dylan es un llamado a todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en las sombras de sus propios errores, a aquellos que han perdido la esperanza de cambiar, a aquellos que no creen que puedan encontrar la redención. La redención, sin embargo, no es un acto milagroso ni un regalo dado por otros, es una conquista diaria, una decisión consciente de elegir el cambio, de trabajar en uno mismo, de perdonar y de avanzar. La redención comienza con el reconocimiento de nuestras cicatrices, pero no termina ahí. Esas cicatrices, lejos de debilitarnos, nos hacen más fuertes, más sabios y más humanos. En última instancia, la reflexión central de la historia es que cada ser humano es capaz de renacer, no importa cuán profundo haya sido su dolor o cuán lejos haya llegado en su desesperación. Cada uno tiene la capacidad de transformar sus cicatrices en fuentes de fortaleza, de darle un nuevo significado a su vida, y de crear un futuro donde el amor, el perdón y la paz interior sean las piedras angulares. Este renacer no se logra a través de un destino ya marcado, sino a través de la valentía de dar el primer paso hacia el cambio, hacia la autoaceptación y hacia una vida más plena y significativa. Dylan, al final, nos deja una verdad fundamental: las cicatrices del amor no son solo recuerdos de lo que una vez fue, sino señales de lo que hemos superado, de lo que hemos aprendido, y de todo lo que somos capaces de alcanzar cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a enfrentar la verdad y a comenzar nuevamente. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.